Al matí de Catalunya Ràdio. En un temps de crisi profunda de la premsa en paper, el nostre convidat d'avui no només aposta per la premsa en paper, sinó que ho fa per la premsa crítica, d'investigació, en profunditat, d'anàlisi, compromesa. És un dels mestres, és un home que va transformar un servidor quan, estudiant primer de periodisme, el va veure per primer cop en una conferència i va dir, això és esperit crític, això és periodisme, aquest és Ignacio Ramonet. Molt bon dia i benvingut. Hola, buenos días. ¿Cómo está el mundo hoy? Bueno, como siempre, mal. Pero no es nuevo, ¿no? El mundo siempre ha ido bien. No hay edad de oro, ¿verdad? A veces tenemos una especie de nostalgia de que en un momento las cosas estuvieron como perfectas, pero nunca fueron así. Hay que batallar para que mejoren, ¿eh? Sí, hay que seguir mejorando, sí. El periodista es una persona que imagino que llega a la facultad aparte con muy buena nota, porque si no, no le dejan entrar, al menos aquí, con muchos ideales y con ganas de cambiar el mundo. ¿Qué es lo que se encuentra o cuál es su principal problema? ¿Es él mismo? ¿Es ese momento de autocensura? ¿Es ese momento de autocrítica? Los propietarios de los medios, sean quien sean, aquí y en cualquier lugar, fijan una línea, que en general es una línea corporativa, actualmente muy corporativa. Es decir, que la mayoría de los medios, privados evidentemente, lo que fijan como línea es también la defensa del propio grupo corporativo, de la propia empresa. ¿Me está diciendo que entonces el negocio de un medio privado de comunicación no es el periodismo estrictamente o la información? No, el negocio no es la información, porque el negocio funciona de una manera, el negocio de la información funciona de una manera muy extraña. Digamos, ¿en qué consiste el negocio de la información? Teóricamente consiste en vender información a los ciudadanos, pero en realidad no, porque la mayoría de las informaciones son gratuitas. Entonces, hay periódicos gratuitos, en la radio es gratuito, la televisión es gratuita, en Internet es gratuita. Entonces, la información siendo gratuita, ¿cómo puede ser un negocio? Porque en realidad el negocio de la información no consiste en vender información a los ciudadanos, consiste en vender ciudadanos a los anunciantes. En teoría, como se enseña en las universidades, hay una línea infranqueable entre la redacción y la publicidad. Y muchos periodistas, la mayoría de los periodistas, tienen un gran respeto en no franquear esa línea y yo diría una gran vigilancia en que esa línea no sea franqueada. Pero los empresarios... Vigilancia quizás es más exacto porque se necesita una acción activa justamente claro, pero, para defenderla cada día esta línea. Sí, claro. Entonces, pero hay muchos periodistas que si la intervención de los anunciantes sobre el contenido de la información es grosero, es demasiado grosero, demasiado visible, y yo creo que muchos periodistas protestan en el interior y hay muchos debates en el interior de las redacciones en torno a este problema. Pero digamos que esa línea para los empresarios, para los dueños de la prensa, regresamos a los propietarios de los medios, ellos no ven esa línea. Al contrario. Es decir, alguien como Rupert Murdoch, es obvio que ha constituido un imperio mediático, el mayor imperio mediático de todos los tiempos, un imperio en el que el sol no se pone jamás, ¿verdad? Porque tiene toda cantidad de medios, tanto en Australia como Asia, como en Europa, como en América. Casi el monopolio de los económicos, aparte. Y casi el monopolio de los económicos. El Wall Street Journal, por ejemplo, es de él actualmente, etcétera. La Fox News, todo esto. Bueno, para Murdoch, ese imperio mediático es ante todo una herramienta política. La idea nuestra, por ejemplo, una cosa que yo introduje es reducir la importancia de la publicidad, ¿verdad? Nosotros, en definitiva, llegamos a establecer la idea que la publicidad no podía representar más del 5% del presupuesto del periódico. Piense que la mayoría de los grandes medios de papel, en todo caso, revistas o periódicos, la publicidad representa mucho más del 50% del presupuesto. Y por consiguiente, globalmente la publicidad es quien tiene el poder económico en cualquier redacción, ¿verdad? Entonces nosotros la redujimos para que ni siquiera objetivamente pudiese tener un peso importante e informamos a nuestros lectores, diciéndolo que era una prueba de solidaridad con nuestro periódico, que establecíamos una
digamos, una característica diferente con respecto a otros periódicos, y hubo este apoyo. Y de esa manera el lector se siente un poco propietario, es accionista en cierta medida. No es exactamente eso, porque la accionista es la asociación en tanto que asociación, pero digamos, se siente accionista y se siente con derecho de intervenir o de dar su opinión, no que va a influenciar la redacción. La redacción debe seguir siendo principalmente responsable de lo que dice, pero esto es una garantía para la redacción de trabajar en función de sus propios criterios. Hay mucha gente que no tiene un sitio de trabajo. En España el problema, como usted conoce, España tiene el récord del mundo. Uh-huh. Una cosa en los países de la OCDE, es decir, 20%, casi 20%. 20,5 ya desde los últimos datos. Hay un cierto debate o una cierta acción de cara a lo que hizo, por ejemplo, Sarkozy con los gitanos rumanos. Hay una cierta mirada también hacia la inmigración. ¿Cuál es el panorama social que nos podemos encontrar en Europa con esta crisis en breve si no llamamos las cosas por su nombre y actuamos en consecuencia? Nadie lo puede predecir en este momento. Recordemos que cuando hubo la precedente crisis en España, para volver a alcanzar un nivel de paro semejante al nivel medio europeo, se tardó 13 años. ¿No? Y ahora, es decir, con un nivel de paro mucho más elevado, 20,5, me dice usted, no sabemos cuántos años va a durar. 10 años. Algunos economistas dicen 10 años, hasta el 2017. O que lo vamos a cronificar. Pero ¿quién va a gestionar el malestar social durante 10 años? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias? En términos, por ejemplo, de subida del racismo. Cuando los nacionales en cualquier país viven mal o se sienten marginados, discriminan a los no nacionales, es decir, a los inmigrantes o a aquellos que pueden ser considerados como unas ovejas negras en el país. Mire lo que está pasando en Holanda, mire lo que está pasando en Suecia, lo que ha pasado en Francia con los gitanos, ¿verdad? Tenerle usted aquí es una notícia buena i de futuro per al periodismo. Muchas gracias. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. Al matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio. Molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.